Entonces, nuestro tema de hoy es el juicio de Jesús en el Sanedrín. Es un tema que está muy interesante, tiene sus complicaciones, precisamente ahí se ve, ¿verdad? Por cómo está en Lucas este tema, mientras que en Mateo y Marcos está, digamos, de continuo, ¿no? Es una sola perícopa. En Lucas sí tenemos problemas, pero bueno, para eso estamos. Eh, va a ser el penúltimo texto que analizamos bajo esta temática, bajo esta metodología, con un análisis metodológico de la sinopsis. La próxima semana haremos el último, ¿verdad? Y después vamos a tener, creo que todavía, tres sesiones más, eh, y vamos a enfocarnos una a Mateo, una a Marcos y otra a Lucas, ¿verdad? Para ver generalidades, dado que el curso es de sinópticos, pues vamos a ver generalidades de cada uno de los tres evangelios. Pero yo espero que con esta visión de conjunto sinóptica ya tengamos ideas muy concretas sobre cada uno de los evangelios en particular, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con este juicio de Jesús en el Sanedrín. ¿Mm? Bueno, vamos al contexto remoto. Evidentemente, este juicio de Jesús pues, está en la última parte de cada evangelio, ¿verdad? La última parte es la llamada pasión de Jesús, que empieza pues con el anuncio de la traición de Judas y todo eso, y termina con la muerte y resurrección de Jesús. Evidentemente, en los tres evangelios está en la última parte, pues vamos a ubicarlo más así, miren, aquí está Mateo, la última parte es Pascua y resurrección, o más bien pasión, debería ser, y resurrección, y ahí, pues aquí están las perícopas que abarcan ese apartado. Como ven, Jesús ante el Sanedrín está precedido por el prendimiento de Jesús y antes del prendimiento, pues la agonía de Jesús en Getsemaní, o sea, la oración de Jesús en Getsemaní. Y más o menos todo nos suena familiar, ¿no? Conspiración contra Jesús, unción en Betania, que ya analizamos, la traición de Judas, preparativos de la cena pascual, anuncio de la traición de Judas, institución de la Eucaristía, digamos que así, si se puede llamar a eso institución de la Eucaristía, ya hemos discutido ese asunto. Predicción de las negaciones de Pedro, agonía de Jesús en Getsemaní, prendimiento de Jesús en Getsemaní y lo llevan inmediatamente al Sanedrín para digamos, un juicio, digamos por ahora, como se dice, provisionalmente, que es un juicio. Y luego siguen las negaciones de Periquito, ¿no? Y luego Jesús es llevado ante Pilato. Esta más o menos es la secuencia que sigue también Marcos, también en la última parte, la pasión y la resurrección de Jesús. Marcos tiene 16 capítulos, los últimos tres son pasión y resurrección de Jesús. Y vean que la secuencia es muy similar. Conspiración, unción, traición, preparativos de la cena, anuncio de la traición de Judas, institución de la Eucaristía, predicción de las negaciones de Pedro, agonía de Jesús en Getsemaní, prendimiento y luego Jesús ante el Sanedrín y después de eso las negaciones de Pedro, ¿verdad? Y después llevado ante Pilato. Es la secuencia prácticamente idéntica a la que tiene mm, Mateo, ¿verdad? Más bien, Mateo siguió la secuencia que está en Marcos. Lucas, sin embargo, es un poco diferente. Bueno, yo puse aquí la última parte, la penúltima parte, la pasión, y después lo dividí con la resurrección y después de la resurrección, porque Lucas tiene todo eso de los discípulos de Maús y cosas que los demás no tienen. Pero bueno, de todas maneras sigue siendo la última etapa de la vida de Jesús. Y aquí tiene la oración en el Monte de los Olivos, el prendimiento de Jesús, como Mateo y Marcos, y luego viene aquí las negaciones de Pedro, ¿verdad? Eh, y los primeros ultrajes que se burlan de Jesús. Y después viene el juicio ante el Sanedrín, ¿verdad?
Entonces, sin embargo, estos tres eventos están juntos, ¿verdad? Porque están imbricados. Las negaciones de Pedro empiezan con, eh, con la noticia de que Jesús fue llevado ante el Sanedrín. Entonces, eh, se intercala, ¿no? En la noticia de Jesús ante el Sanedrín con las negaciones de Pedro, los primeros ultrajes y luego ya, digamos, un juicio, entre comillas, a Jesús. Esta es la dificultad que nos presenta nuestra perícopa, que en Lucas, en realidad, no podemos decir que sean tres perícopas, porque las negaciones de Pedro empiezan con la noticia de que Jesús fue llevado a casa del sumo sacerdote, que es donde empieza la perícopa correspondiente en Mateo y Marcos. Después del prendimiento, Jesús es llevado a casa del sumo sacerdote. Y entonces eso lo dice Lucas. Después mete las negaciones de Pedro, después habla de los primeros ultrajes y después propiamente de Jesús ante Sanedrín. De modo que estas tres perícopas están correspondiendo con la nuestra en Mateo y Marcos. Porque tuvo a bien Lucas abrir la comparecencia de Jesús en el Sanedrín, empezarla, después meter las negaciones de Pedro, los primeros ultrajes y luego continuar con el juicio de Jesús ante el Sanedrín. Bueno, eso es lo que hay que notar y por tanto esto, el análisis de la delimitación de la perícopa, pues es un poco, digamos, diferente en Lucas, ¿verdad? Un poco complicado, pero vamos a hacerlo muy rápidamente. Las personas en lo que está antes pues es el prendimiento de Jesús. Están Jesús, Judas, grupo numeroso, los que estaban con Jesús, el siervo del sumo sacerdote que le cortan la oreja, gente así solamente y los discípulos. En cambio, en la perícopa en el juicio del Sanedrín está Caifás. Luego dice los que lo prendieron, todos los que habían ido a prenderlo, los ancianos, los escribas, en hebreo gramateis, algunos traducen, eh, ¿cómo lo traducen? En vez de gramateis, los legistas, eh, bueno, la traducción más común es escribas, por el griego gramateis, ¿verdad? Los ancianos, presbiteroi, Pedro, porque se habla de Pedro, se dice que estaba en casa del sumo sacerdote y las negaciones vienen más después. Los criados, son los que dicen a Pedro, tú eres el que los jefes de los sacerdotes, el Sanedrín, Jesús, y luego habla de dos testigos, ¿verdad? Dos personas. Y luego en el texto siguiente habla de las negaciones de Pedro. Pedro, una criada, otra criada, y luego dice los que estaban ahí. Es muy claro. Las personas en Mateo, la división, lo mismo pasa en Marcos. Está el prendimiento en el huerto y ahí están los personajes mencionados. En el juicio está Jesús, el sumo sacerdote, los jefes de los sacerdotes, los ancianos, los escribas, Pedro, los criados, muchos, y luego algunos y algunos, ¿ah? Sin especificar. Algunos. Y luego en la siguiente, que es las negaciones de Pedro, pues es Pedro, una criada y los que estaban ahí. En Lucas es donde tenemos un poco de problemas, porque aquí tenemos desde luego en la anterior, pues el prendimiento de Jesús, un grupo, Judas, Jesús, los que estaban con él, el siervo del sumo sacerdote, jefes de los sacerdotes, jefe de la guardia. En nuestra perícopa, aquí ya se nos complica un poco. Están los jefes de los sacerdotes, jefes de la guardia, los ancianos, Pedro, el consejo de ancianos. Aquí mismo mete las negaciones de Pedro, la criada, Pedro, otro y Jesús. Y luego habla de Jesús ante Pilato, ¿verdad? Lucas.
Y luego en el tiempo pues no, son, ya saben, ¿no? Después, al hablar, al encontrar, estando, ¿verdad? Se puede hacer una distinción de lo que está antes y lo de que está después, pero es una distinción relativa, porque miren, Mateo dice entonces, entonces y entonces. Son las indicaciones temporales que nos da Mateo cuando habla del juicio. Cuando lo hace Marcos, solamente dice entonces. Esas son las indicaciones que nos da. Lucas dice entonces, en cuanto se hizo de día. Esta indicación es muy interesante, porque finalmente en Mateo, en Lucas, el juicio es cuando se hizo de día, mientras que en Marcos y Mateo el juicio es de noche. Pregunta del examen, apréndanse. El lugar, bueno, pues es muy claro también, lo que está antes es en Getsemaní, el huerto de los olivos, el juicio en el palacio del sumo sacerdote, y las negaciones son en el patio, afuera del palacio del sumo sacerdote, tanto en Mateo como en Marcos. Mientras en Lucas, pues es, la anterior es el monte de los olivos, pero aquí es ya casa del sumo sacerdote y casa del sumo sacerdote donde se dan las negaciones. Y la que sigue es ya ante Pilato, no se dice el lugar. Y el tema pues está también claramente definido. Claro, si nos vamos nada más a Lucas, en Lucas tendríamos que poner tres temas, ¿verdad? Mm, Empieza el juicio de Jesús ante el Sanedrín, se interrumpe con las negaciones de Pedro y se interrumpe con los primeros ultrajes y luego ya sigue el juicio ante el Sanedrín. Por eso está 54-55 y luego 66-71, porque en el 56-65 está esto, las negaciones de Pedro y los primeros ultrajes. Bueno, ya está. Entonces, todos los criterios son buenos y suficientes para hacer la división. Tal vez el menos significativo sea el tiempo, ¿verdad? Pero si tomamos en cuenta los personajes y los lugares y el tema, pues es muy fácil delimitar nuestra perícopa. Si en Lucas tenemos que son tres perícopas en uno, este, pues está bien, tres perícopas en uno, pero son distinguibles las tres de lo que está antes y de lo que está después, ¿verdad? Claro, como tenemos tres perícopas en uno, vamos a tener que fijarnos ahora cómo nos dedicamos nada más a estos versículos, quitando los demás, pues es muy fácil, por el lugar, porque una cosa es adentro del palacio del sumo sacerdote y otra cosa es afuera, ¿verdad? Y, y por la temática. No es lo mismo las negaciones de Pedro que el juicio de Jesús ante el Sanedrín o que los ultrajes a Jesús. Bueno, entonces vayamos a lo nuestro. Preparen su móvil y cárguense de entusiasmo para derrotar a sus compañeros en la lucha cajutiana. ¿Mm? Cajutiana. Del Cajut. Eh, eh, Juicio de Jesús ante el Sanedrín. Ya, ya está listo. Uy, qué rápido. Sí, es que ahora dije, lo voy a, lo voy a poner antes para que no estar a la hora de la hora pues, abriendo la internet y eso. Sí, Abigail. Sí, nosotros no vamos a poder entrar, se tronó el disco duro de la computadora y solo tengo el celular. Ah, caray. Sí, Lo lamentamos por la computadora.
Bueno, por ustedes, que se les tronó la computadora. Wow. Sí, el disco duro se dañó. Bueno, Jerónimo, gracias a nuestros Cahoots de hace varios años, se compró una tableta, porque si andaba el pobre con celular todo el tiempo. Entonces ya lo convencimos de que bueno, él se convenció de la necesidad de comprar una tabletita Feli y diamantes, vientos. Nada más nos falta entonces Jerónimo. Ah, estás, Jerónimo. Entonces ya estamos todos. Pues sí, ¿verdad? Sí, ya estamos todos. Bueno, no se presionen, ya todo con calma. Tenemos 10 segundos para responder, completos. Bravo, bravo, muy bien. Caifás es el único, Mateo es el único que menciona a Caifás. Es Mateo, ese es el que dice yo puedo destruir. Vámonos, Lore, ya nos estás dando otra vez en la torre. Marcos. Es diferente. Mateo dice yo puedo destruir el templo y Marcos dice yo destruiré el templo. Marcos y Mateo, los dos. Eso. Si les dijera, no me lo creerían. Lucas. Ah, Lore. ¿Qué tal si descalificamos a Lorena? Lucas. Ah, ¿qué tal? Sí, le descalificamos o la multamos. Ella trae las cervezas. Marcos y Mateo. The last one. Mateo. Nadie le pegó. Bueno, disfruta tu triunfo, Lorena, que fue aplastante. Wow.
Ahora, ¿cómo es? Gracias, doctor. Sí, pero no te habíamos dicho que los ganadores de los Cahoots traen las cervezas el día de la convivencia. Ah, sí, claro que sí, con mucho gusto. Ájale, muy bien. Bueno, sí, tiene su chiste el jueguito porque, bueno, el único objetivo del jueguito es como que ustedes vean qué tan bien leyeron, qué tan bien leyeron el texto. Eh, yo no sé cómo me hubiera ido, si yo si yo le entro al juego, no sé cómo me hubiera ido. Claro, llevo ventaja porque yo lo hice, pero de todas maneras no estoy seguro de haber tenido todas buenas. Yo lo que hago yo hago personalmente este cuadro porque así me obligo a ir viendo las diferencias con detalle. Si lo veo en el libro, pues sí, está hecho y me ahorro trabajo, pero no me obligo a mí mismo a decir, ah, caray, pues si esto es diferente, ¿no? Y cuando lo tengo que hacer así, pues voy notando las diferencias, porque yo mismo le tengo que poner espacio, dejar un renglón libre y ir recorriendo, y eso me va indicando mucho de las diferencias y de las similitudes. Bueno, no vamos a leer de corrido cada uno, porque más o menos tenemos claro de qué se trata, ¿no? Es un texto de todas maneras corto y cada uno tiene su lógica interna. Pero yo pienso que si la vamos viendo en conjunto, de todas maneras la podemos rescatar, la de cada uno en particular. Mateo dice, después, vienen del Getsemaní en los tres casos, y dice, quienes arrestaron a Jesús lo llevaron a Caifás. Esa es una de las preguntas. Sí. Mientras Marcos dice con el sumo sacerdote y Lucas dice a casa del sumo sacerdote, ¿verdad? Lucas en este momento dice que Pedro lo seguía de lejos. Mateo y Marcos sí hablan de eso, pero lo dicen después, ¿verdad? Un poquito después, ¿no? Lucas lo adelanta aquí. Esto de las negaciones de Pedro, aquí lo sigue diciendo Lucas. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron juntos, ¿verdad? Claro, dice, lo prendieron, se lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y antes dice, pues, ¿quiénes eran todos esos? Para Lucas, quienes hicieron eso, pues son los sumos sacerdotes, o sea, los jefes de los sacerdotes. Vamos a ver Lucas 22:53. Ya lo puse en los personajes, pero ¿quiénes fueron? Bueno, lo podemos ver arriba, los personajes. ¿Quiénes son los que prendieron a Jesús según Lucas? Un grupo, Judas, Jesús, los que estaban con él, con Jesús, el siervo sumo sacerdote, los jefes de los sacerdotes y los jefes de la guardia. O sea, está mal Lucas, se distrajo, pero no fueron los sumos sacerdotes o los jefes de los sacerdotes a prender a Jesús. Vean quiénes dicen que fueron, según Mateo y Marcos, un grupo numeroso, ¿verdad? El siervo del sumo sacerdote, gente y discípulos, son los que están ahí, ¿verdad? Pero para Lucas van los sumos sacerdotes o los jefes de los sacerdotes y los jefes de la guardia. Y luego esos mismos, porque no cambia de personajes Lucas, esos mismos son los que lo prendieron, se lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Bueno, está un poco ilógico que sean las autoridades quienes lo hayan aprendido, pero está más ilógico esto. Encendieron fuego. ¿Quiénes? Se entiende que los que lo prendieron, o sea, los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia encendiendo fuego para calentarse. Se le olvidó a Lucas que tenía que decir quiénes encendieron fuego. ¿Ya? Es mi punto de vista. Se atarantó, mi estimado Lucas. Y tal vez, ¿por qué? Pues porque adelantó esta noticia. Al adelantar esta noticia, pues se le olvidó que tenía que decir quiénes son los que están ahí en el patio de la casa del sumo sacerdote, porque no pueden estar adentro juzgando a Jesús y afuera calentándose en el fuego.
Entonces se me atarantó, mi querido Lucas. Ahí tenemos una fractura en el relato lucano y ya podemos, digamos, postular como hipótesis. ¿Por qué tuvo esta fractura? Porque adelantó la noticia. Ya está. Quiso adelantar la noticia y se le olvidó introducir otro sujeto. Bueno, pero noten que Marcos es con el sumo sacerdote, en sentido como lo usamos en español, no que fueran acompañados con el sumo sacerdote, sino que fueron, como decimos en México, ¿verdad? Fueron con el médico, con el dentista, con el profesor, con el jefe, es decir, hacia el jefe a visitar a. Bueno, eh, se reunieron donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, ¿verdad? Entonces aquí está más lógico, ¿verdad? Los que arrestaron lo llevan donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Marcos dice, todos los jefes de los sacerdotes, o sea, los que se traducen en muchas Biblias los sumos sacerdotes, pero no había muchos sumos sacerdotes, había un sumo sacerdote a la vez. Entonces, traducir los sumos sacerdotes es correcto también porque eran las mismas familias, los mismos sumos sacerdotes que se rolaban el puesto, porque antes, como en México, los diputados y los senadores podían reelegirse, no sucesivamente, ¿verdad? Pero eran familias, que se puede decir los sumos sacerdotes, pero también, digamos que en griego quiere decir el sentido literal es jefes de los sacerdotes, argierei, argiereus, sumos sacerdotes, jefes de los sacerdotes. Bueno, los ancianos, que son los presbíteros, y los escribas, noten que en Mateo y Marcos están invertidos, ¿verdad? Escribas y ancianos, dice Mateo, ancianos y escribas, dice Marcos. Este inicio del versículo 66 es importante, ¿verdad? Porque aquí nos brincamos, ¿verdad? Del 55 al 65 habla de las negaciones de Pedro. Ya saben que Lucas las mete ahí. ¿Por qué meto yo esta perícopa aquí? Porque empieza con el versículo 54 con la noticia de que llevaron a Jesús con el sumo sacerdote, a casa del sumo sacerdote. Y luego mete aquí las negaciones de Pedro y tal vez por eso se le olvidó cambiar de sujeto, ¿verdad? Como decíamos hace un momento, y quienes encendieron fuego, pues no pueden ser los, los que aprendieron a Jesús, que eran los jefes de los sacerdotes, etcétera. Bueno, pero al iniciar la perícopa dice cuando se hizo de día. Esto es muy importante porque es un cambio de tiempo muy importante, muy marcado. O sea, lo que está antes es de noche. Y el juicio, o sea, las negaciones de Pedro, y cuando llevaron a Jesús a casa del sumo sacerdote era de noche. Y las negaciones de Pedro y ese relato le permite a Lucas decir, bueno, esto pasó de noche. Cuando se hizo de día, entonces el juicio de Jesús ante el Sanedrín es de día, mientras que para Mateo y Marcos es de noche. Tiene su importancia porque el Sanedrín, si se junta de noche, si se reúne de noche como Mateo y Marcos, pues uno olfatea que es un juicio ilegal. ¿Cómo de noche? Ya ni la PGR en México en sus peores momentos, ¿verdad? Un juicio amañado. Bueno, esa impresión da por ser de noche. En cambio, Lucas dice, no, se hizo de día, cuando se hizo de día. Entonces se reunieron los presbíteroi del pueblo, los jefes de los sacerdotes con los escribas, y no menciona aquí, así, los ancianos, los escribas, los jefes de los sacerdotes. Y los llevaron a su Sanedrín. Sanedrín pues, es la reunión de ellos, ¿no? Los jefes de los sacerdotes y los escribas forman el Sanedrín. Y entonces aquí Lucas deja todo esto sin narrar. ¿Qué es todo esto? Pues lo de los testigos. Mateo sigue a Marcos, o están igual Mateo y Marcos, que Pedro lo siguió adentro hasta el patio. Bueno, esto ya lo había dicho
Perdón, eso yo lo había dicho Lucas. Lo siguió adentro hasta el patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los criados y se calentaba junto al fuego. Lo mismo, más o menos, Mateo, que es lo que tiene Lucas en el 55. Pero aquí Mateo y Marcos no hablan de las tentaciones, nada más nos dicen que Pedro también entró. Y después de todo el relato del juicio ante el Sanedrín, vienen las negaciones de Pedro, mientras Lucas las mete completas en estos versículos, del 55 al 65, que no aquí no metimos, ¿verdad? Pero entonces, bueno, este versículo 58 de Mateo y 54 de Marcos son muy similares. ¿Eh? Y después viene esto que sorprendentemente omite Lucas. Los jefes de los sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para condenarlo a muerte. Buscaban una prueba falsa. O sea, sí, maliciamos bien. El juicio de noche está amañado. Están buscando alguna prueba falsa. Ya de antes nos dice Mateo, no iban a encontrar una prueba cierta. Estaban buscando, de hecho, una prueba falsa. Y eso no lo dice Marcos, fíjense. Marcos dice, los jefes de los sacerdotes y el pleno del Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús. No dicen que buscaran un testimonio falso. Eso no lo dice Marcos. Lo dice Mateo. Ellos buscaban un testimonio en contra de Jesús, pero bueno, por lo menos de entrada parecen más honrados en Marcos, porque ya en Mateo ya están desde el principio diciendo que buscan algo falso, pero noten, para matarlo. Esto es importante, o sea, ellos no se andaban no es que lo quisieran que le azotaran y le dieran su friega y lo dejaran por ahí todo, ¿cómo se dice?, escarmentado. No, querían matarlo, ¿verdad? Por eso está muy claro que en los evangelios, los que empujaron a las autoridades romanas para matar a Jesús fueron los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes. Aquí no se menciona a los fariseos. ¿Bien? Con los fariseos Jesús tuvo muchas discusiones, pero más antes, ¿verdad? Y eran discusiones, digamos, teológicas, de interpretación de la escritura, pero no se iba a matar a nadie por una interpretación diferente de la escritura. No, 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 aquí el problema es otro, ¿verdad? La predicación de Jesús a quienes más afectaba era a los sacerdotes. Y entonces ellos querían matar, ¿verdad? Pero no encontraban muchos falsos testigos, y aquí está en Mateo, muchos falsos testigos. Y Marcos dice, pues aunque muchos daban testimonio contra él, los testimonios no coincidían. Ah, hasta aquí parece que Marcos está hablando bien del juicio. Dice, buscaban testimonio contra Jesús, pero los testimonios no funcionaban. En cambio, Mateo dice, no, buscaban un testimonio falso y los falsos testigos se acercaron, ¿verdad? Pero al fin se presentaron dos, ¿ven? Dos falsos testigos. Y aquí dice Marcos, algunos se levantaron para dar falso testimonio. Esto sigue siendo diferente porque podría ser que el Sanedrín buscara testimonios contra Jesús, pero el Sanedrín era, digamos, neutral en sus pretensiones. Buscaban algún testimonio en contra de Jesús. Y entonces se presentan falsos testigos. Aquí sí, entonces ya se ve que hay maña, aunque no necesariamente del Sanedrín. Puede ser de algunos del Sanedrín. En cambio, en Mateo, todo el Sanedrín está viciado. Se presentan dos y dijeron, este afirmó, yo puedo, Mateo, yo puedo destruir el templo. Mientras que en Marcos, los testigos dicen, yo destruiré el templo. ¿Mm? Y en 3 días lo podría reconstruir, dice Mateo, mientras que en Marcos dice, y en 3 días construiré uno no hecho por manos humanas.
este testimonio pues tampoco coincide, porque no es lo mismo yo puedo que yo voy a, no es lo mismo. Eh, entonces, eh, se presentan dos y uno afirma esto, ¿verdad? Y en Marcos, el testimonio es muy similar, pero es yo destruiré el templo. Pero ni así coincidía su testimonio, aclara Marcos, ¿verdad? Aunque se presentaron testigos falsos, no coincidía su testimonio, ¿verdad? Entonces no hay manera de pegarle a Jesús porque los falsos testigos no coinciden. Recuerden que para que un caso quede juzgado y sentenciado se necesitan dos testimonios coincidentes, ¿verdad? Y de varones, tiene que ser varón. Ya pueden ser 50,000 mujeres, el testimonio de las mujeres no es válido. No era de la Biblia, tenía que ser dos varones, pero no coincidía. Pero el único que habla de que fueron dos aquí es Mateo, ¿verdad? Y entonces no coincide, ¿verdad? Este dice yo puedo, pero pues eso ¿a quién van a condenar a muerte por decir yo puedo hacer esto? Pues no puedes, no, pues sí puedo. ¿Por qué lo van a condenar a muerte? En cambio, aquí en Marcos es más serio. Yo voy a, ¿verdad? Pero el testimonio no coincide, entonces tampoco funciona el argumento. Entonces el sumo sacerdote, en los dos casos, se pone de pie y pregunta, o sea que lo que habían dicho antes no era motivo para matar a Jesús. Entonces el sumo sacerdote dice, a ver, yo voy a hacer las cosas, ¿verdad? Nada, respondes, ¿qué significan estas cosas contra ti? ¿Verdad? Y él callaba. Eso es lo muy claro, muy conocido, ¿no? Muy gráfico. Jesús se calló. Y entonces el sumo sacerdote le pregunta, ¿verdad? Como no hay pruebas, no tenemos pruebas, entonces yo digo, te conjuro por el Dios vivo que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Cristo es Jojristos en griego, el ungido. El Cristo o Mesías, en hebreo es Mashiach, es el libertador, es un caudillo nacional, libertador político, no Dios, no Dios. O sea, cuando yo digo Cristo, bueno, en el Nuevo Testamento, no estoy hablando de Dios, estoy hablando de un libertador político, un ser humano. El Mesías era David, ¿no? El rey, el ungido, porque al que se ungía era el rey. Y todos los reyes davídicos pues, eran ungidos. Entonces, cuando no hubo ya rey davídico, se esperaba un ungido que liberara al pueblo de la opresión del hegemón en turno, que en este caso era Roma. Entonces, ¿tú eres el Cristo? Pues el Cristo no tiene una significación mayor, más que política. Pero luego le pregunta, el Hijo de Dios. Ah, esto sí ya está más en serio. ¿Verdad? Hay manera de entender el Hijo de Dios en sentido no fuerte, ¿verdad? Al Mesías se le llamaba Hijo de Dios, ¿verdad? Tú eres mi hijo, dice el Salmo 2, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Sí, al rey en una forma, digamos, no pesada, no fuerte, se le llamaba Hijo de Dios. Pero en sentido fuerte, Hijo de Dios, pues quiere decir tú eres Dios, ¿no? Entonces, el Cristo no es una afirmación de la divinidad de Jesús. En cambio, esto en sentido fuerte, literalmente así no es para tanto, pero en sentido fuerte sí le está preguntando, ¿eres tú Dios? Y en Marcos le dice esto el Cristo, lo mismo, el Hijo del bendito. Claro, el del bendito se sobreentiende que es Dios. Entonces la pregunta es directa, ¿eres tú Dios? Esta es la pregunta que lanza el sumo sacerdote directamente a Jesús. En Lucas, fíjense, después de no haber dicho nada de los falsos testigos ni de todo eso, el sumo sacerdote, no, le dijeron, o sea, aquí no es el sumo sacerdote, son varias personas, entendemos que los del Sanedrín, los mismos que lo aprendieron y todo eso. Si tú eres el Cristo, entonces aquí el Cristo no es Dios. Y la pregunta en Lucas es
hasta cierto punto inofensiva, mientras que en Mateo y Marcos es definitiva. Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Lucas mete esto pues no, quién sabe qué quiso decir Lucas. Si les dijera no me lo creerían y si les preguntara no me responderían. ¿Sí? Después de no haber dicho nada de los falsos testigos, ¿qué quisiste decir con esto, mi querido Lucas? Yo no lo sé, ¿verdad? Pero en los tres casos, Jesús completa, ¿verdad? Jesús completa. Bueno, lo primero es yo soy. Tú eres tú el Cristo, el Hijo del bendito, yo soy. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Tú lo dices. O sea, sí, sí, sí. Y en Lucas, ¿eres tú el Cristo? Si se les dijera no me lo creerían. Pero luego dice otra cosa, a partir de ahora, y entonces viene aquí una cita del Antiguo Testamento. A partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso venir sobre las nubes del cielo. Miren, si yo tomo nada más esta respuesta de Jesús, tú lo dices, pues ya dijo que sí, ya soy Dios, se acabó, sí, es mi pretensión, yo soy Dios. Esto sale sobrando, verán al Hijo del Hombre sentado, sale sobrando en Mateo. Lo mismo en Marcos, yo soy, sí, el Hijo de Dios, el Hijo del Bendito, yo soy, verán al Hijo del Hombre, esto sale sobrando. Es decir, no es necesario en la argumentación. Sin embargo, en Lucas eso es, porque decir que tú eres que yo soy el Cristo, pues no es motivo de condenación. Pero esto parece que es el motivo de la condenación de Jesús en Lucas. El peso, digamos, de la condenación cae sobre estas palabras de Jesús. El Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios. Claro, el texto sigue diciendo venir en las nubes del cielo. Eso lo omite Lucas. Mm. Claro, aquí lo interesante para nosotros es quién es ese famoso Hijo del Hombre o Hijo del Hombre. Tal vez la traducción más correcta sea hijo, tu antropos, ¿no? Hijo del hombre. Este, lo primero que hay que decir es que es hijo de hombre, o sea, no es Dios, ¿no? Si es hijo de hombre, pues no es hijo de Dios, es hijo de hombre, es un ser humano. Pero sentado a la derecha del Todopoderoso es un ser humano encumbrado, especial, que viene del cielo. Tómala, pues ya no entendí nada. Es un ser humano, pero sentado al lado de Dios y que viene del cielo. Pues entonces, ¿es humano o es divino? ¿Verdad? Lo mismo pasa aquí en Mateo. Lucas dice, verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios. Y eso es esto carga el peso de la condenación, esta cita. Entonces tendríamos que ir a Daniel 7, porque esto se refiere a Daniel 7 necesariamente. No hay otro texto en el Antiguo Testamento que hable del Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo, asentado a la derecha del poder de Dios. Es Daniel 7, versículo 13. Bueno, habría que ver. Hay una conferencia que hizo el doctor Quesada sobre Daniel 7. ¿Quién es el Hijo del Hombre en Daniel 7? Porque no está claro, tampoco en Daniel 7 no está así claro quién es el Hijo del Hombre. En la actualidad, el doctor Quesada piensa que el Hijo del Hombre en Daniel 7 es el ángel Miguel. Ni es el pueblo, es que no es Dios, no es Dios. ¿Por qué? Porque es hijo de hombre. Pero es algo superior al hombre porque se sienta al lado del poder de Dios y vienen las nubes. Entonces es un ser humano superior o un ser superior. Y hasta ahora yo estoy en que es Miguel. Así piensan varios autores, que es Miguel. Otros dicen, no, es en realidad la personificación del pueblo de Israel. Así pensaba yo hace unos años, pero me convence mucho porque eh, bueno, podría ser, o una parte del pueblo, ¿sí? Los santos, los fieles,
son seres humanos, pero que son entronizados por Dios. Eh, bueno, eso sí podría ser, ¿verdad? Y esa interpretación no está muy lejana de que sea Miguel, porque Miguel es el representante del pueblo de Dios, ¿verdad? Dios a cada nación le dio un ángel protector, digamos así. Pero el ángel protector de Israel es Miguel. Entonces, Miguel es como la personificación del pueblo, y entonces ya no está tan lejos una de otra. Bueno, pero entonces es algo que podríamos o deberíamos estudiar para entender este texto. Pero ya les digo, en Mateo y en Marcos, esta cita del Antiguo Testamento no es fundamental. No, la pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Yo soy. Sí, tú lo dices. Esa es la respuesta. Esto otro, pues como que viene a traer un poco de confusión más bien, ¿verdad? Pero les digo que en Lucas esto es el peso de lo que carga la condena de Jesús. Porque le preguntan, ¿tú eres el Cristo? Si les dijera no me lo creería, pero decir el Cristo no es decir Dios. Ahora, esto pues tampoco, más bien Jesús se arrogó a Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Qué quería decir eso con eso Jesús? Pues el que lo entienda me lo explica, porque si Jesús dice yo soy hijo de hombre, está diciendo yo soy un ser humano, que vengo en las nubes, o sea, vengo del cielo. Ah, caray, pues si me ponen, si me urgen, pues es el Hijo de Dios hecho hombre. Tal vez esa era la idea de Jesús. Y en este caso es lo que está entendiendo el sumo sacerdote, porque bueno, los que le preguntaron, ¿verdad? Porque son varios acá en Lucas. Y entonces al escuchar la respuesta dicen, ¿tú eres el Hijo de Dios? Ah, es al revés. Jesús dice esto y le dicen, entonces tú eres el Hijo de Dios. O sea, esto quiere decir no hijo de hombre, sino hijo de Dios, ¿eh? En sentido profundo. Y entonces le dicen, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él dice, ustedes mismos lo dicen. Sí, sí, yo soy. Entonces Mateo, el sumo sacerdote, rasga sus vestiduras y dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigo? Ya escucharon la blasfemia. Lo entendieron perfectamente. Yo soy Dios, señores. Háganse un lado. Es una blasfemia, ¿verdad? Ha blasfemado, dice Mateo. Ahí está la blasfemia. Pues ya no estamos más testigos. Jesús es un ser humano que se dice ser Dios, hijo de Dios. Una blasfemia. O sea, está clarísimo. Lucas no utiliza la palabra blasfemia, pero la conclusión es la misma, ¿verdad? Primero verán al Hijo del Hombre. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Sí, yo soy. Ah, pues ya está, ya está. No tenemos necesidad de más testigos, lo hemos escuchado de su boca. Es justamente el testimonio que quería el sumo sacerdote o los que estaban ahí. Una blasfemia que los falsos testigos, pues los falsos testigos no les funcionaron. Tal vez por eso Lucas no los pone, porque nada más llenan espacio, pero no resuelven nada, ¿verdad? Al final, lo definitivo es la pregunta del sumo sacerdote o de ellos, ¿verdad? Tal vez por eso Lucas decidió abreviarlo. Y entonces ya, Jesús es condenado por su propia boca. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Sí, yo soy. Ya. ¿Qué? ¿Cuál es la bronca? ¿Cuál es el problema? Yo soy. Entonces dice, bueno, ya está, tú lo mismo lo has dicho, tu boca te condena. Y ellos dijeron, y esto nada más lo dice el Mateo, es reo de muerte. Y vamos a matarlo por blasfemo. Eh, Marcos dice, los juzgaron digno de muerte, y Lucas no concluye eso, pero está clarísimo. Ya lo dijimos de su boca, ya no estamos más testigos, por tanto procede la muerte. El que lo especifica más claramente, el que lo explicita más claramente es Mateo, pero también Marcos. Lucas no lo hace. Bueno, ahí está, digamos, el análisis literario de, digamos, así de media calle, ¿verdad? Vemos los textos y decimos, ahí está, ya notamos diferencias,
ya notamos similitudes, ya notamos la secuencia de uno, la secuencia de otro y la secuencia del otro, sabemos por dónde va cada uno, y entonces lo que nos toca después de esto es establecer quién copió a quién, cuál es el origen de los otros, por qué le cambió lo que le cambió, por qué le quitó lo que le quitó y por qué le cambió lo que le cambió. O sea, por qué le quitó, por qué le añadió, por qué le quitó. Y esto de cada uno con respecto al que podemos presumir que es el original, ¿verdad? Y en esto quiero escucharlos. Javier, Venga, Javier, Jerónimo. Sí, venga. sí, Echen mi lo que yo, tequila. sí, lo que primero que me fijaba era en esto, de que Mateo, una de las cosas que aparece ahí, mm, el sumo sacerdote que se llamaba Caifás, ¿verdad? Sí. Y acá dice, más adelante en el 50, los jefes de los sacerdotes, pero sobre todo decías por la familia sacerdotal, ¿no? Las Algo así, familias, sí, las familias sacerdotales, pero siempre había uno que era el sumo sacerdote. exactamente. Y en 55 los jefes de los sacerdotes del pleno del el Sanedrín fue lo buscaron, el Sanedrín, con toda esa gente y los Sí. testimonios, o falsos testimonios que buscaban. Pero lo que algo así me parece importante, eso es sobre todo de Marcos, ¿verdad? Pienso que es lo que más, como la fuente, algo así por aquí, Ujú. me parece, él es como la base. eh, La fuente de Mateo y Lucas es Marcos, como dices, tienen coincidencias con Lucas, pero en contra de Mateo y con Mateo en contra de Lucas. Lo que sí me parece raro eso de que un buen trozo, varios Todo esto. versículos no están En en Lucas. Lucas. Todos los de los testimonios, Ajá. ¿ah? Los falsos testimonios, todo eso. Entonces pienso que ya ahí Lucas ya pues no sé qué le pasaría ahí. Y también algunas cosas, como decías, de unas respuestas a medias o como que dieron a entender. Y siempre me he preguntado yo en Mateo cuando dice, tú lo dices. Bueno, pues si tú lo dices, ahí queda también esa interrogación. Marcos sí lo dice, yo soy. Y en eso me Sí. parece que Marcos me parece más antiguo por razón y en cuanto que está más apegado a la revelación del Antiguo Testamento en cuanto su divinidad. No sé si será cierto Claro, eso, claro. ¿verdad? Entonces me parece que es más antiguo por Y esos no, y elementos más viejos, más antiguos, y la cual los demás pues trataron un poquito de, también aunque Mateo tiene por ejemplo, el Hijo de Dios del Salmo, el Salmo 8 parece que sí, ¿verdad? O el Salmo, el del Cristo, Salmo 8. Dijo el Señor, tú eh, eres algo así. ese Salmo Creo, 2, Salmo 2. perdón, el Salmo 2. Entonces me parece que la base, o sea, cuando menos en esto, y es lo que se han escrito más actualmente, muchísimo sobre Marcos, sobre el arresto del Señor, de Jesús, como dice la pasión que entraba ahí, ¿verdad? La pasión y todo el juicio para condenarlo a muerte finalmente, y que pues es digno de muerte. O sea, ya por lo que dijiste, el sumo sacerdote hasta se rasgó las vestiduras. Y parece que hay dos interrogatorios en Marcos, aunque es más breve, pero hay dos interrogatorios que le hace. Se puso de pie el sumo sacerdote y le preguntó a Jesús, y luego otra vez por ahí se levanta y se rasgó las vestiduras.
Pero a mí me parece eso un poquito, yo lo estuve leyendo así con calma, pero acá por las telefonías, pero no, no es eso. Gracias. Sí, sí, curiosamente sí es Marcos el único que dice que se rasgó las vestiduras. No lo subrayé. Y sí, esto que tú dices aquí, yo soy, en griego es ego eimi. Eso es, bueno, muchas veces lo utiliza Juan en su evangelio. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz verdadera. Yo soy el buen pastor. Y muchas veces en absoluto, yo soy. Yo soy. Por Perdón, ejemplo, cuando, doctor, que sí, también en el de Moisés, ¿no? Cuando le dijo Moisés, ¿cómo quieres que diga tu nombre? Tú dices, yo soy, para sí, representar a Faraón, ¿no? De que quién era el Dios sí, de... de ahí Ya viene, es una palabra ya muy, como dice Padre Jerónimo, ya muy antigua. Este texto ya es de más de los orígenes, se puede decir, sí, ¿no? De la antigüedad, donde parte los demás, o sea, él es el centro. Mateo, vemos que tiene muchas cosas que tiene Marcos, que copió a Marcos y pues sí, lo veo, lo identifico con el yo soy cuando lo vi. Al igual que Lucas lo dice, pero lo dice de una manera cuando le dicen, entonces tú eres el Hijo de Dios. Él respondió, vosotros lo decís, yo soy, sí. pero también lo interpretan en la forma de texto como lo puso Marcos, ¿no? No sé. Más directo, más fuerte en Marcos. Yo soy. Ajá, exacto. Sí, sí, probablemente Marcos aquí está pensando en una confesión de la divinidad de Jesús, porque pues es lo que le están preguntando aquí, el Hijo del bendito. Yo soy. Pero hay que entender también que en sí mismas las palabras yo soy, ego y mi en griego, pues no quiere decir yo soy Dios, más bien es capcioso Jesús, ¿no? Porque como hay una manera fuerte de entender el Hijo de Dios y hay una manera débil de entender el Hijo de Dios, también, pues el yo soy, pues, no quiere decir nada más que yo soy, pero así dicho en absoluto, en labios de Jesús, pues tiene otra intención, esa intención que está diciendo Lorena y Jerónimo. Está diciendo Jesús, yo soy Dios, no se hagan bolas, amigos. Yo soy Dios. Pues sí. Eh, entonces les parece que Marcos es la fuente de los demás. Sí, esta carencia que tiene aquí Lucas de todos los interrogatorios falsos y eso, seguramente Lucas no lo puso porque esos interrogatorios no condujeron a nada. Sí, aquí están un poco novelescamente, si quieren, ¿verdad? Porque estos testimonios, pues no, no condujeron a nada. Eran testimonios o falsos o que el Sanedrín buscaba honestamente testimonios contra Jesús, pero no los encontraron, los testimonios se contradijeron, no funcionaron. Entonces, ¿para qué los pone Lucas? Y ese es otro motivo para decir Lucas copió a Marcos. Pero, ¿y por qué no le copió esto? Pues porque no le pareció importante, ¿no? Esos testimonios no sirvieron para nada, ¿para qué los pone? ¿No? Digo, razonando así, yo puedo decir, Lucas copió a Marcos, pero esto decidió no ponerlo porque no le servía para nada. Entonces lo omitió. Eh, sí, sí, o sea, es explicable, ¿verdad? Es explicable que Lucas haya copiado a Marcos, pero haya decidido no copiar eso. Esto es para mí lo más interesante de Lucas, a diferencia de Mateo y Marcos. Mm. Lucas quiere que el juicio sea de día y también lo puedo entender, porque así Lucas da a entender que el juicio es válido,
que es un juicio y nada como Mateo que buscaban tranzas, testigos falsos y todo. Tal vez tenga la misma intención Lucas al decir, esto ya es de día, al decir es un juicio en forma, ¿verdad? Y esto me está diciendo que el juicio no es en forma, que es tranza. Y entonces Lucas lo omite y me dice que es de día. Y entonces las dos cosas van ligadas. Puede ser. El caso es que, miren, aquí cada quien puede pensar diferente. Lo importante es que tengamos argumentos, ¿verdad? Sí, Lucas copió a Marcos, pero le quitó esto por esto y por esto. Le añadió esto por esto y por esto. Y lo mismo respecto a Mateo. Mateo copió a Marcos, pero le cambió esto por esto y por esto. Y le añadió, etcétera, en la medida de lo posible. Entonces podemos pensar cada quien como queramos respecto a las dependencias literarias, pero hay que dar argumentos. Hay que dar argumentos. Aquí, si yo digo, es una tradición oral y cada quien tomó lo que quiso de la tradición oral, no me convence, no me convence, porque yo puedo explicar por qué Lucas no puso esto de Marcos y por qué añadió esto. Sí lo puedo explicar. Entonces, que todo dependa de la tradición oral no me explica gran cosa. Más bien aquí pues, habría que plantear que Lucas copió a Marcos y Mateo copió a Marcos. Pero, a ver, ¿alguna otra observación, alguna otra idea que tengan? Hola. Marcos primero aparecen en el juicio de Marcos, aparecen primero los ancianos y luego los escribas. En Mateo aparecen primero los escribas y luego los ancianos. Y me parece que el Sanedrín estaba formado sobre todo por los más viejos en edad y Los probablemente ancianos. también sabiduría, y tenían bastante peso moral o como se le llame, pero aparte de eso, pues eran de parte también, eh, junto con el sumo sacerdote, pero los ancianos y los escribas, pero como que le dio más peso y respetaron que los ancianos, los viejos, tenían una autoridad fuerte, y por eso también en Marcos ellos fueron también parte importante de este juicio. No sé si a lo mejor estoy diciendo otra cosa. Sí, yo no sabría aclarar, suponiendo que Mateo copió a Marcos, como hemos supuesto, ¿por qué? Aquí la pregunta es, ¿por qué Mateo cambió el orden? Ah, sobre todo Mateo probablemente cambió en orden porque su teología, ah, siempre resalta más esta parte de los escribas y fariseos, ahí le faltó nomás decir. Ah, Y siempre el Evangelio de Mateo va a ser escribas y fariseos, los escribas, los fariseos y esto. Como que siempre les daba cierto, bueno, cuando menos pienso que les dio cierta primacía, no sé, pero parece que me gusta, en lo que leí. me gusta tu interpretación porque Mateo sí es el que se parece a un escriba que saca de su cofre cosas nuevas y cosas viejas. Sí, Mateo le da mucha importancia a los escribas, tal vez más que a los ancianos. Sí, me convence tu explicación, ¿eh? O sea, este cambio de Mateo es porque en su teología subraya más la importancia de los escribas. Sí, me gusta. Y eso se puede seguir con facilidad en el Evangelio de Mateo, porque Mateo es un autor que ya lo platicaremos dentro de 15 días, escribe a judíos que han aceptado la fe y a judíos que no han aceptado la fe y les está diciendo, Ojo, es su última oportunidad". Pero Jesús es muy
Es muy fiel a la Torá en Mateo. No he venido a cambiar ni a suprimir ni una sola letra de la ley. Eso dice Jesús en Mateo. Entonces, sí es significativo que le da más relieve a los escribas, Mateo. Y tal vez por eso cambió el orden. Mira, siempre se aprende. ¿Alguna otra observación? Lo del día y la noche también, ¿verdad? Como dijo usted también, acá en Lucas parece que todo fue un poco diferente. Y en- tenemos nosotros en Lucas, cuando se hizo de día, se reunieron, o sea que es más lógico, ¿verdad? La- para reunirse los ancianos, el pueblo y los jefes. Ahí está el pueblo también. Otro elemento importante que ya antes lo habíamos visto un poco en Lucas, la, la cantidad de gentes, siempre, y luego, y hasta después los jefes de los escribas, él toma en cuenta, se reunieron y era de día. Y luego la otra cosa también, eso a mí me llamó la atención de eso de que el fuego, que bueno, pues con quién, bueno, otros dicen que porque hacía frío no se sentaron, Es parece que no sé frío, si, es frío. ah, A mí me que hacía tocó, frío, a mí me tocó Nevada. ¿verdad? Porque hacía frío. Y entonces es más lógico que esto en Lucas dice, pues se hizo de día. Pero también en Marcos parece que tiene otro cambio que es importante resaltar. Y entonces mm, me parece que también es diferente entre Marcos y Lucas sobre el momento oportuno que algo ya usted nos decía algo, ¿verdad? Algo Sí. del tiempo o en el momento, ¿verdad? También es bien importante eso. Y luego lo que se me fija que en San Pedro o Pedro todavía allá va detrás y ya está sentado ahí también ahí en el palacio. Ahí lo va siguiendo y pum, se sienta también. Ajá. Y ahí se sienta también y ahí está viendo, ¿verdad? Como que está, digo, bueno, y luego después ya no desaparece. Está medio raro eso. Eh, No eh, desaparece. Lo que pasa es que aquí nada más nos dan, Mateo y Marcos nos dan la noticia de que estaba Pedro, y después de esta perícopa viene las negaciones de Pedro Pedro, en el patio, sí. Pero en eso el patio del después, palacio, ¿verdad? sí, sí, Ahí en Getsemaní. mientras que Lucas lo pone aquí, ¿verdad? Versículos 56 a 65 pone aquí las negaciones del periquito. Sí, eso también me parece importante, lo de Pero Pedro. sí, todos, bueno, Mateo y Lucas, perdón, Marcos y Lucas dicen que se calentaba, ¿verdad? Junto al fuego, y Sí, encendieron fuego, friazazo, ¿verdad? ¿verdad? Friazazo. En cambio, Mateo no, fíjate, Mateo dice, entró y se sentó con los guardias, aquí chismosamente, para ver cómo terminaba. Es interesante, ¿se Híjole, acuerdan qué que mal. en el Evangelio de Juan, de Juanito, Juanito, o el discípulo, un discípulo, podía ser Juanito, era conocido del sumo sacerdote y logró entrar al patio y logró entrar al periquito también, por influencias del discípulo aquel. Entonces, cuando Pedro niega a Jesús, está el otro discípulo y el otro discípulo no niega a Jesús. Es Periquito el que lo hace. Claro, a Jesús es a quien le dice, digo, a Pedro es a quien le dicen, tú eres de ellos, tú eres de ellos. Y Pedro se llenó de temor y dijo, no, yo no conozco a ese tal por cual. Pero es llamativo que en el Evangelio de Juan, en el mismo patio estaba el otro discípulo. Seguramente el discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? Y ese no negó a Jesús. Yo lo traigo a colación porque en el Evangelio de Juan, siempre que aparece el discípulo amado, aparece en contraste con Pedro y le lleva ventaja el discípulo amado a Pedro en todas las ocasiones.
Se ve que, bueno, ahí había cierto, si bien se querían mucho Periquito y Juanito, en la comunidad de Juanito decían, ah, si mi maestro era el conce, era el amado, mientras que Pedro pues, era bien traicionerito, y pues sí, así era. Pero eso es aparte. Bueno, como quiera que sea, a ver, algún otro comentario que tenga. Eh, en este sentido, Lucas copió a Marcos, pero, o bien Mateo copió a Marcos, pero, o alguna otra idea. No, yo no creo que le haya copiado porque. Doctor, Sí, ¿por qué Mateo menciona el nombre del sumo sacerdote Caifás y el Evangelio de Juan habla que lo llevan ante Anás y que es pariente de Caifás? suegro. Tendrá, a su suegro, tendrá, ¿por qué lo omite Marcos y también Lucas? ¿Tendrá algún significado o lo consideraron sabido por qué lo omitirían? No lo sé. Juan dice que lo llevaron a casa de Anás, que era suegro Anás. del sumo sacerdote Caifás. Ajá. Ujú. Porque ahí tienes un poco la explicación de por qué se habla de sumos sacerdotes. Anás había sido sumo sacerdote y ahora el sumo sacerdote era Caifás, pero eran familiares. Anás era suegro de Caifás. Y entonces, pues seguramente el suegro tenía mucho poder, probablemente más que Caifás. Por eso lo llevan primero a casa de Anás y luego a casa de Caifás en el Evangelio de Juan. ¿Por qué no Ujú. lo mencionan Marcos y Lucas? No sé si no lo mencionen en ningún otro momento, ¿eh? A lo mejor lo mencionan en otro momento, no estoy seguro. Pero en este caso, ¿por qué, en este concreto caso, por qué no mencionan a Caifás? No lo sé, no lo sé. A lo mejor, mira, me lo explico de esta manera. Si el original es Mateo, no me explicaría por qué Marcos y Lucas no Exacto. dijeron el nombre. En cambio, Ajá. si el original es Marcos, sí me explico que Mateo haya dicho, ah, pues es Caifás y lo haya añadido. Ujú, ujú, ujú. Ahora, Sí. ¿por qué Marcos no lo dijo? ¿Por qué Lucas no lo dijeron? Yo podría decir, bueno, Lucas no lo dice porque Marcos no lo dice. ¿Por qué Ah, Marcos no exacto. lo dice? Pues no sé. Exacto. ¿Por qué Mateo sí lo dice? Ah, porque quiso completar a Marcos. Entonces, como que está cuajando mi idea, ¿no? Pero en concreto la pregunta, ¿por qué Marcos no lo dice? No lo sé. Sí, 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 no, no queda claro. Ujú. No lo Se nos sé. escapa la razón. Sí, Ahora, el hecho de que los sacerdotes que querían acabar con Jesús antes de la Pascua los lleva un poco a apresurarse a esto del prendimiento y bueno, de encontrarlo culpable y la pena por la blasfemia que para ellos Jesús estaba diciendo era la lapidación, ¿no? Pero no podían hacerlo porque estaban bajo regla romana, ¿no? Tenían que llevarlo sí. ante el gobernador romano, ¿no? O sea, no, Es o sea, algo, digamos, ellos lo condenan, lo encuentran culpable, pero no lo ejecutan, no lo no pueden lo pueden ejecutar, matar. ¿no? Mm. Entiendo que así es. Hay muchos estudios, probablemente sea uno de los textos más estudiados de la Biblia, eso que estás diciendo, el proceso, si fue legal, si no fue legal, si podían Mm. matar o no. Porque, por ejemplo, llevan a una adúltera sorprendida en flagrante adulterio y la van a apedrear. Pero claro, ese apedreamiento no es a través de un juicio, es, digamos así, un linchamiento que se lleva a cabo a partir de digamos, del testimonio de dos hombres y ta, ta, ta. Por eso el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. La iban a matar, sí, pero es más un linchamiento, ¿no?
Aquí se entiende que es un proceso en forma, por eso no lo pueden matar. Los judíos tienen que entregarlo al brazo secular y empujar a Pilato, porque en los tres relatos que podríamos ver la próxima semana, Pilato está y en los cuatro, porque también en Juanito, Pilato está ultra convencido de que Jesús es inocente y de que lo entregan por odio, por envidia, ¿no? En todos los casos, en Mateo incluso se lava las manos. Eh, Se muestra que Pilato está convencido de que es inocente, pero la presión de los judíos hace que Pilato diga, hombre, mátenlos, a mí qué más me da, ¿no? Al ver que la gente está y las autoridades están grite y grite que lo maten, entonces decir, mátenlo, o sea, tampoco me voy a meter yo en problemas por liberar a una persona que considero inocente, pero sí es claro que es por instigación de las autoridades judías. Ahora, es plena Pascua, porque la última cena es la cena de Pascua. Según Mateo, Marcos y Lucas, la última cena es la cena de Pascua. Jesús quiere hacer una cena de Pascua. Es cuando empieza el Shabbat, el viernes en la noche, el jueves en la noche, cuando empieza porque esa fiesta empezaba el jueves en la noche y terminaba el viernes. Entonces, la última cena de Jesús es una cena de Pascua. Sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Etcétera. En cambio, en Juanito no. En Juanito, la cena de Jesús con sus discípulos no es la cena de Pascua, es la cena anterior. Incluso dice Juanito que cuando Jesús murió, es cuando se sacrificaba a los corderos para comer la Pascua esa noche. Por tanto, la cena de Jesús es un día antes, pero en los sinópticos es el mero día de Pascua. Ahora, la Pascua se celebraba, siempre se celebró en casa, en cualquier lugar del pueblo de Israel se celebraba la Pascua familiarmente. Pero el rey Josías, famoso porque hemos hablado de él últimamente, en el Deuteronomio instituyó que la fiesta de Pascua tenía que celebrarse en Jerusalén y que el Cordero de Pascua se tenía que matar en Jerusalén. Al parecer no tenía que ser así en tiempos de Jesús, pero mucha gente iba a Jerusalén a celebrar la Pascua. No todo el mundo podía ir a Jerusalén, ¿me entienden? A celebrar la Pascua, ni matar ahí el cordero, pero mucha gente iba. Entonces, era muy bulliciosa Jerusalén el día de la Pascua, y justamente en este momento decidieron matar a Jesús. O sea, es increíble lo que hicieron, ¿no? Las autoridades judías. Eh, eh, Sea el mero día de Pascua, cuando matan a Jesús, o sea el día posterior, después de la cena de Pascua, era mucha gente en Jerusalén. Ahora, hay un texto que les pongo yo aquí más adelante, porque aquí dice que eh, ah, el testimonio que dan falso contra Jesús. En Mateo dice, ¿se acuerdan? Yo puedo, yo puedo destruir el templo, dice Mateo. Bueno, dice Mateo que dijeron los testigos que Jesús había dicho, mientras que en Marcos los testigos dicen que Jesús dijo, yo destruiré el templo. Ahora, si se van ustedes a Mateo, cuando Jesús está en la cruz, la gente que se burla de él, Mateo, la gente que lo ve crucificado dice, tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo. Pues eso no es lo que había dicho Jesús en Mateo. En Mateo dijo, yo puedo destruir el santuario. Y aquí las burlas es, tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas. Más bien,
Las burlas de la gente en Mateo corresponden a esto, ¿sí? En Mateo, ¿eh? En Mateo, tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, es como si Jesús hubiera dicho, yo destruiré el templo y en 3 días levanto otro. O sea que Mateo aquí es inconsecuente. ¿Mm? Aquí tenemos otra muestra de que este es el original de Mateo. De Mateo. ¿Por qué? Porque las burlas a Jesús crucificado es tú que destruyes el templo y en 3 días levantas uno nuevo. Ah, pero esto no es lo que dijo Jesús en Mateo. Ah, se le olvidó a Mateo. Lo correspondiente hubiera sido en Mateo que las burlas fueran tú que dices que puedes destruir, a ver, hazlo. Pero no, la gente se burla que dice tú que destruyes el templo. Es decir, nos siguen dando la razón de que Marcos es el original y que aquí Mateo le cambió de yo destruiré a yo puedo destruir, pero no le salió, Maestro, se le olvidó corregir lo último. Sí, Jerónimo. mire, también me parece que se entiende un poco esto de yo destruir este templo de Marcos, si lo vemos un poquito también a la luz de Juanito, de San Juan, cuando él ahí también en uno de los discursos dice, habla de eso, y empieza todo un discurso largo, dice, mira, llevan 46 años, duró la construcción del templo y tú lo vas a levantar y da la interpretación. Juanito dice que él hablaba de su propio cuerpo, ¿no? Que aunque Sí, un poquito diferente, pero parece como que en Marcos y Juanito y San Juan como que aclara más todavía esto de esta sentencia, ¿verdad? Porque es más que nada como una sentencia, porque lo que había dicho, pues es definitivo, ¿verdad? Para ese testimonio, perdón, me bravo, parece. bravo. Sí, sí, esto mm, digamos, nos podría llevar en la crítica histórica a decir, ah, pues seguramente Juanito y Marcos coinciden en este punto, porque Jesús está hablando, aquí no lo aclara Marcos, ¿verdad? Pero cuando dice, construiré uno no hecho por manos humanas, pues está hablando de su cuerpo, de este templo, o sea, de la resurrección en 3 días, ¿verdad? Mientras que Mateo lo deja así un poco burdo, ¿no? Yo puedo destruir y en 3 días reconstruirlo, pero no aclara. En cambio, Marcos sí aclara de acuerdo con Juanito. ¿Mm? De acuerdo con Juanito, en que Jesús hablaba del cuerpo del templo de su cuerpo. Eh, sí, bien hecha la relación. Bueno, entonces vamos concluyendo, vamos concluyendo. Este, a mí me parece que Mateo copió a Marcos y que Lucas copió a Marcos. Las grandes coincidencias aquí, los relatos más similares son de Mateo con Marcos contra Lucas, ¿verdad? Y entonces aquí pongo todo lo que veo que coincide en Mateo con Marcos contra Lucas, ¿verdad? Que ya no lo voy a leer porque ya lo hemos comentado ampliamente, ¿verdad? La única coincidencia de Marcos y Lucas contra Mateo es que estaban reunidos los jefes de los sacerdotes que no menciona. Mateo solo menciona a escribas y ancianos. Eh, pero eso se puede explicar, pues porque Mateo no lo quiso poner, vaya. La única coincidencia de Mateo y Lucas en contra de Marcos es que a partir de ahora verán, a partir de ahora, perdón, de Mateo y Lucas. Sí, es un poco llamativo porque nosotros hemos planteado que Mateo y Lucas no se conocieron, ¿verdad? Pero a partir de ahora
Miren, aquí y a partir de ahora, eso tendría yo que ponerlo junto, o sea, en la misma línea Mateo y Lucas. Pero ese a partir de ahora no está en el libro de Daniel, ¿eh? El libro de Daniel empieza aquí. Verán al Hijo del Hombre, no, no verán. El Hijo del Hombre vendrá a las nubes del cielo, etcétera. Ahorita vamos a ese texto de Daniel. Eh, pero, ¿por qué a partir de ahora? No lo sé, no lo sé, pero es raro que coinciden Mateo y Lucas. Y eso no está en Marcos. Ah, ¿verdad? Eso nos genera un poco de turbación. ¿Por qué? ¿Por qué coinciden Mateo y Lucas? Probablemente es simple casualidad, ¿verdad? Es fácil suponer que Mateo depende de Marcos y que añadió y que quitó y todo eso, ¿verdad? Y aquí les pongo este texto de Mateo. Los que pasaban insultaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruirás el templo. No, o sea, como si eso hubiera dicho Jesús en Mateo, pero resulta que Mateo dijo, Jesús dijo, yo puedo. Bueno, que Lucas siguió a Marcos es también visible. Creo que sí se puede demostrar con cierta facilidad, ¿verdad? Que Lucas siguió a Marcos, pero le cambió mucho. Ahora es curioso que esta intercalación de las negaciones de Pedro en Lucas también se da en Juan. ¿Eh? Aquí puse, digamos, el orden que sigue Lucas: traslado de Jesús a casa del sumo sacerdote, negaciones de Pedro, ultrajes contra Jesús y juicio de Jesús ante el Sanedrín, ¿verdad? En la sinopsis solamente tomamos esto y luego tomamos esto, pero esto no lo brincamos porque en Mateo y Marcos esto está después del juicio en el Sanedrín. Pero vean cómo está en Lucas, perdón, en Juan: traslado de Jesús a casa de Anás, Pedro en el patio, juicio de Jesús ante el Sanedrín, ultraje a Jesús, traslado de Jesús con Caifás y negaciones de Pedro. No es exacto lo que tiene eh, Lucas, pero hay cierta coincidencia en, digamos, en el movimiento eh, entre Jesús entre Juan y Lucas, ¿verdad? Hay cierto movimiento, porque aquí Pedro en el patio y la primera negación, y aquí están la segunda y la tercera negación, mientras que aquí pone Lucas las tres negaciones. Juanito pone la primera y después viene, eh, en fin. Bueno, y crítica de la tradición, bueno, de la tradición podemos resolverlo de la siguiente manera. El original es Marcos, Lucas copia a Marcos, Mateo copia a Marcos. Sí, pero hay esta cita de Daniel 7 que aquí no juega un papel fundamental en Mateo y Marcos. En Lucas sí, relativamente, ¿verdad? Porque en Lucas está primero esa cita de Daniel 7:13, eh, está esa cita de Daniel 7:13, y luego viene la pregunta si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, de todas maneras, la sentencia viene fundamentada en esta confesión de Jesús, ¿verdad? Por lo cual, esta cita de Daniel 7:13 es innecesaria, no está jugando ningún papel en la narración. La podemos quitar y la narración queda perfectamente. ¿Por qué está ahí? Pues a lo mejor precisamente por razones históricas, ¿verdad? Si no hace falta y está en los tres, pues seguramente porque así venía en la tradición, ¿verdad? Si no es en la historia, pues sí en la tradición. Entonces, hay que ir a escarbar qué dice Daniel 7:13, porque todos recurren a eso, ¿verdad? Y entonces, bueno, crítica de qué hace cada uno. Los cambios que Mateo introdujo a Marcos son bastante claros y explicables. Los cambios que Lucas introdujo a Marcos son bastante claros y explicables. Crítica de la redacción.
Aquí yo no veo que nadie haya retocado el texto de otro después de que ya está hecho, ¿verdad? Pero esta es la opinión de Raymond Brown, es un librito, eh, Raymond Brown, La muerte del Mesías, tomo uno, y miren, página 544, o sea, tiene más de 1000 páginas, Raymond Brown, en un estudio sobre la muerte del Mesías. Uf, se cansa uno de leer y de leer y de leer datos sobre la muerte del Mesías en Raymond Brown. Más, este es el tomo uno, página 544. Son más, entre los dos tomos, más de 1000 páginas. ¿Y qué dice él? Ya he expresado mi opinión de que esto es claramente una interpretación, Marcos 14:58. ¿Qué es Marcos 14:58? Los estoy mareando, pero tenemos que ver qué dice Marcos 14:58, porque de eso va a hablar Raymond Brown. Esto, ¿eh? Yo destruiré, ta, 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 ta. Eso, dice, en opinión de Raymond Brown, eh, no es de Marcos, es de alguien que le añadió a Marcos. Ya he expresado mi opinión de que esto es claramente una interpretación que debió de ser añadida durante la evolución del dicho en un ámbito de lengua griega y que no figura en la burla de Marcos 15:29, porque si eso figura en la burla de Mateo, no en Marcos. Vamos a leer, porque también Marcos dice que los que pasaban veían a Jesús crucificado y se burlaban de él. ¿Y qué dicen los que se burlaban? Los que pasaban por allí le insultaban meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, levante a ti mismo bajando de la cruz. Pues sí figura. Bueno, sí figura. Tú que destruyes el santuario y que en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Ah, pues sí lo dice. Bueno, ya perdí la idea, la hilación de por qué Raymond Brown dice que esto no lo escribió Marcos, que alguien se le añadió a Marcos. Mm, Pues no, ahorita estoy pensando que no es que me convenza mucho, porque si no está en Marcos, vamos a pensar que este versículo 58 alguien se lo añadió a Marcos. ¿Cómo te explicas que existe en Mateo? ¿Mm? Bueno, pero bueno, es la opinión de Raymond Brown. Entonces yo ya me curé en salud y fíjense, ahorita ya estoy viendo que no me convence, pero es la opinión de él. Bueno, y luego, después de hacer exégesis, hacemos una teología bíblica, es decir, nos asomamos a partir de este texto o de estos textos a algo más amplio. Y a mí se me hace, puede ser a partir de casi cualquier palabra, ¿verdad? Y aquí se me ocurrió lo del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y es Daniel 7:13. Y entonces aquí les expongo que Daniel 7:13 en el libro de Daniel parece que es más bien una parte del pueblo, así, el Hijo del Hombre es una parte del pueblo, los santos, los fieles del pueblo judío, son llamados Hijo del Hombre. Puede ser una personalidad colectiva, pero algunos otros autores que me están convenciendo últimamente dicen que el Hijo del Hombre o el Hijo de Hombre en Daniel 7:13 es Miguel. Miguel. ¿Por qué Miguel? Miguel es el ángel protector del pueblo de Israel y es en cierta forma el representante del pueblo de Israel. Entonces, yo aquí no me puedo meter a hacer exégesis, pero vamos, si yo estuviera analizando esta perícopa en un artículo, por ejemplo, tendría que meterme a esto, ¿no? ¿Quién es ese famoso Hijo del Hombre? Que, insisto, en esta narración no juega ningún papel.
Decir que Jesús es el Hijo del Hombre y vendrá el Hijo del Hombre, venir a la diestra del poder de Dios y sentarse al lado de Dios en las nubes del cielo, eso no juega ningún papel en los relatos de la condena. ¿Por qué está ahí? ¿Verdad? Eso, en vez de quitarle importancia, le da importancia al texto. ¿Por qué entonces está ahí? Entonces tendríamos que ir a Daniel 7:13 y explicar ahí Daniel 7:13. ¿Verdad? Bueno. Y luego crítica histórica. El juicio ante el Sanedrín está atestiguado en los sinópticos y en Juan. Sí está en los cuatro. En Lucas está interrumpido por las negaciones de Pedro. Y claro que el juicio viene a ser en la mañana. Brown, el mismo que cité arriba, opina que la secuencia marcana, la secuencia que tiene Marcos, estaba en la tradición. Sí, sí, la tradición más antigua es la que está reportando Marcos, pero también Juanito. Fíjense lo que dice a otra cita textual de Raymond Brown. Dice, mi opinión es que la mayor parte de los elementos constitutivos de la semejanza estructural, o sea, la estructura que es semejante, conducción de Jesús a la aule, al patio, a la casa del sumo sacerdote, interrogatorio nocturno, no diurno, como dice Lucas, por uno de los sumos sacerdotes, acompañado de maltrato, los ultrajes, y las negaciones de Pedro en la misma noche son premarcanas y premarcanos y prejoánicos. O sea, estaban en la tradición, estaban antes de Marcos y estaban antes de Juan. ¿Por qué coinciden en cierta forma Marcos y Juan? Porque lo toman de la tradición. Esto les da valor, en cierta forma, porque no es que Marcos así lo haya decidido armar, no, no, no. Dice Raymond Brown, no es que Marcos haya decidido armar esta secuencia, es que así estaba en la tradición. Premarcana, también algunos dicen premarciana de Marcos. Y por eso coinciden. Y luego podríamos hacer un poco de hermenéutica. La hermenéutica es lo último y es la actualización. A mí me gusta mucho la palabra actualización. Esa es la hermenéutica. Aquello, todo lo que hemos dicho de este texto está dicho para los lectores de hace 2000 años, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan no estaban pensando en nosotros, definitivamente no, como lectores, estaban pensando en otras personas a quienes ellos les escribieron y les quisieron decir todo eso. Pero nosotros vivimos 2000 años después. Entonces, ¿cómo podemos actualizar el sentido, el mensaje de estos textos? A mí se me hace, yo me iría, si yo tuviera que dar homilía, mi estimado Jerónimo, yo me iría por este hecho. Lo central de la perícopa es, ¿tú eres el Hijo de Dios? Sí, yo soy. Ya está, ese es el centro. ¿Te vamos a matar? Pues sí, yo soy, pero yo soy el Hijo de Dios. Y eso es lo distintivo de un cristiano, ¿verdad? Por eso los mormones no son cristianos, porque ellos no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios. Los testigos de Jehová no son cristianos, no, porque ellos no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios. No todo el que admire a Jesús es cristiano. El cristiano es aquel que cree que Jesús es Hijo de Dios. Así se define un cristiano. Yo digo que Jesús es Hijo de Dios, entonces soy cristiano, pero no acepto al Papa. Eres cristiano. Mi Papa es el patriarca de Alejandría o de Rusia o de Moscú o de Ucrania. Eres cristiano porque aceptas que Jesús es Hijo de Dios. Eso es lo fundamental que distingue al cristiano del no cristiano, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde, en realidad, donde está el acento, ¿verdad? Porque a veces los cristianos se pelean por, perdónenme por la expresión, por boberas. Que si la Virgen se fue al cielo en cuerpo y alma, no, que sí se fue, que es dogma de fe. No, pues yo no creo en eso. Y entonces nos peleamos por eso y hasta sacamos los machetes. Cuando hay una unidad fundamental,
Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios hecho. Bueno, eso es lo que une a todos los cristianos. Bueno, yo me iría por ahí en una hermenéutica. ¿Cómo ven? ¿Cómo? Ahí está la metodología. Esa es la metodología exegética que llamamos histórico-crítica. Histórico-crítica. Es evidente por qué se llama histórico-crítica, porque tratamos de armar todo el origen del texto, partiendo de la historia, a partir de nuestros análisis, tratamos de llegar al acontecimiento histórico y después del acontecimiento histórico tratamos de explicar el sentido de cada uno de los textos. Esa es la exegesis. Y el análisis sinóptico de un texto de tradición triple, pues nos ayuda enormemente a seguir la metodología. Pero esta metodología la podríamos seguir con un texto de tradición simple. Claro que si es un texto de tradición simple, es mucho más complicado hacer el análisis, pero se puede. Ahora bien, nuestro curso es sobre sinópticos. Entonces, lo estamos haciendo, estamos analizando el mensaje de cada uno de ellos, precisamente viendo las diferencias, los cambios y las adaptaciones que cada uno hace. La próxima semana vamos a hacer el último texto así analizado y después vamos a cogernos primero a Mateo. ¿Quién es Mateo? ¿Qué características tiene su evangelio? ¿Quién es el autor? ¿Cómo divide su evangelio? ¿Cómo lo estructura? ¿Cuáles son sus principales ideas? Y todo lo que digamos va a ser, digamos, fruto de nuestro trabajo exegético a partir de las comparaciones. A los 8 días vamos a tomar a Marcos y vamos a analizar nada más Marcos, cuáles son sus ideas centrales, qué, qué es lo que tomó de la tradición, qué es lo que pudo haber añadido a la tradición, porque ahí está el principal problema de los sinópticos. Marcos es nada más la tradición oral o Marcos hizo algo, porque muchos dicen que Marcos era un autor simple, fofo, que no hizo gran cosa, nada más cogió la tradición oral y la puso por escrita. Es posible, pero es posible también que Marcos sea el gran teólogo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si Marcos es el que organizó toda la tradición oral y la puso en ese orden? Entonces Marcos sería el gran teólogo al que le copiaron Mateo y Marcos. ¿Verdad? Y no lo podemos saber porque no tenemos un texto anterior a Marcos, ¿eh? Para de que digamos, de aquí copió Marcos. No lo tenemos. Entonces no podemos decir Marcos era muy soso, no inventó nada, nada más transmitió la tradición oral, pero tampoco podemos decir Marcos es el gran teólogo y el gran creador del Nuevo Testamento. A veces me inclino yo por ese lado, ¿eh? Marcos era un gran teólogo, porque ya me han oído decir esto, espero que me hayan oído y espero que se acuerden. Marcos parece que fue discípulo, bueno, no discípulo, era primo de Bernabé y fue con Pablo al primer viaje misionero. Empezó con Pablo y Bernabé el primer viaje, pero él se regresó. En cuanto llegaron a Asia Menor, a Turquía actual, Marcos se regresó, dicen los Hechos de los Apóstoles, pero no dice por qué se regresó, ¿verdad? Y luego, cuando iban al segundo viaje, le pone un correo Pablo a Bernabé. Le dice, oye, ¿qué tal si vamos a ver O fue un chat así de WhatsApp. Le dice, ¿qué tal si vamos a visitar aquellas comunidades que visitamos al principio? Y le dice Bernabé a Pablo, le dice, sí, sí, nada más le pongo una llamada, déjame echarle un telefonazo a Marcos para que vaya con nosotros. Y Pablo dice, no, no, no. Si Marcos no fue con nosotros toda la primera misión, no va a la segunda. Mm, ¿Por qué dijo eso? Pablito. Yo creo que no es porque Marcos se haya rajado, como dicen muchos autores, es que era joven, imberbe, y la vehemencia, los ojos fogosos y el entusiasmo de Pablo lo atemorizó y le tuvo miedo y se regresó. Yo creo que no. Hubo otra razón. Es que se enfermó.
No lo creo. No lo dice el texto, no dice por qué se regresó. Pero yo, Javier, no, al doctor, que sea, yo digo que Marcos chocó con Pablo, porque Marcos traía otra teología, otro enfoque de Jesús. Muy diferente del de Pablo, sí, muy diferente. Ustedes pongan aquí todas las cartas de Pablo y aquí pongan Marcos. No hay nada que se parezca. Sí, Pablo nunca habla de lo que Jesús hizo y dijo, nunca. Entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Ven? Pablo es teólogo, saca conclusiones de la muerte y de la resurrección de Jesús, pero no habla de lo que Jesús dijo e hizo. Y Marcos se concentra en lo que Jesús hizo y dijo. Es bien descriptivo, bien narrativo Marcos. Y a lo mejor ahí estuvo el problema entre los dos, que Marcos dice, oye Pablo, Porque pero Jesús dijo tal y tal y tal cosa. Y Pablo dice, cállate, nosotros cuando resucitemos tendremos un cuerpo celestial. ¿Ves la diferencia? Y entonces Marcos se enfrentó a Pablo, no le gustó la manera de hacer teología de Pablo, a Pablo no le gustó la manera de hacer teología de Marcos, y Marcos es el creador del género literario que conocemos en la actualidad como evangelio. El creador es Marcos. Y así presenta su evangelio, evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, así presenta. ¿Y por qué les llamamos evangelios ahora por Marcos? Él es el que creó este género literario. Y entonces, a lo mejor es el gran teólogo, Marcos. El gran Javier, teólogo. profesor, perdón, perdón, discúlpate. Entonces, en esta parte que me interesaba mucho de el juicio de Jesús en los en los sinópticos y en Juanito se encuentra. Eso sí es un hecho. Sí, Otra, Jesús al interrogatorio en ese nocturno, sobre todo en los sinópticos de Mateo y Marcos, en ese nocturno dice que es premarcano y prejuánico. Por eso sí, fue en la noche, ¿es cierto? sí. Es lo que dice Ah, bueno, Raymond Brown, ¿verdad? sí. Que está, Ok, porque también en Juan es nocturno. Entonces, sí, si está en Marcos y está en Juan, entonces premarciano y prejuánico. Estaba en la sí. tradición que fue un Sobre, juicio nocturno. sí, sobre todo que como que tiene cierta unión también en la muerte de Jesús cuando se hizo tinieblas, cuando se oscureció, cuando se rompió el muro, etcétera, Velo. el velo del templo, ¿verdad? Y se hizo de noche. Entonces, bien, claro. Bueno, están profesor, muy serios. Sí, ¿quién es? ¿Jaime? profesor. Felipe. Sí, soy Jaime. yo, Jaime. Oiga, de lo que estaba diciendo de que probablemente de acuerdo a su propia investigación y a su propia percepción en cuanto a las diferencias que pudo haber tenido Marcos con Pablo, es porque Pablo, este Marcos, perdón, fue discípulo de Pedro. Es correcto, ¿no? Más o menos, ¿eh? Más o menos. Más o menos, o sea, era un seguidor de Pedro, por lo tanto, Más o menos, más o menos. más o menos, pero tenía ese tipo de influencia, por decirlo así, porque sí hubo un desacuerdo entre Pedro y Pablo, ¿sí? Entonces yo sí parto de eso, de lo que supuestamente se entiende y se dice, de esa ruptura que tuvo más adelante Pedro y Pablo cuando pues, ellos se reunieron y pues, ya Pablo decidió ir por su lado y quiero entender que Marcos, pues más o menos por esa misma razón se separó. Por eso yo creo No, que usted sí tiene razón en cuanto a eso o no. no, no.
Bueno, eso lo tenemos que discutir, si realmente Marcos era discípulo de Pedro. Ajá, esa es la Claro que duda. hay una carta de Pedro que dice mi hijo Marcos, ¿verdad? Ajá, Falta que sea el mismo Marcos, pero la tradición posbíblica unió mucho a Marcos con Pedro. Incluso, creo que es Papías el que dice, lo vamos a leer, dice, Marcos en realidad era discípulo de Pedro y todo lo que dijo es lo que Pedro decía, ni más ni menos. Y entonces ahí ya uno olfatea que lo que quiere este autor de los primeros padres de la iglesia es darle autoridad al Evangelio de Marcos, porque uno dice, pues Marcos ni apóstol era. Antes se creía que Mateo era el apóstol, pero ahora sabemos que no. Y Juanito, bueno, pues Juanito es el discípulo amado, bueno, pues sí, más o menos, ¿verdad? Lucas, pues Lucas tampoco fue discípulo de Jesús. Este, Marcos tampoco. Entonces, ¿cómo le damos autoridad al Evangelio de Marcos? Ah, es que Marcos escribió todo lo que Jesús, lo que Pedro predicó y nada más lo que Pedro predicó. Entonces, sí, ese es un argumento muy antiguo y de ahí viene que Marcos era discípulo de Pedro y que el Evangelio de Marcos es el de Pedro. Sí, esto porque le querían dar autoridad al Evangelio de Marcos. Pasó algo semejante con el Evangelio de Lucas. Ahora resulta que Lucas fue discípulo de Pablo y que sí, que de él se habla en los Hechos de los Apóstoles y que por tanto el Evangelio de Lucas es el resumen de la predicación de Pablo. Pues no, 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 no. Lo que dice Pablo en todas sus cartas no tiene comparación con lo que dice Lucas. Y no sabemos, de Pedro tenemos nada más una carta, la segunda no es de Pedro. Tampoco podemos decir que Marcos haya sido discípulo de Pedro y que escribió todo lo que Pedro dijo y nada más lo que Pedro dijo. Esto lo dicen autores posteriores para darle autoridad al Evangelio, tanto de Lucas como de Marcos. Pero es muy sospechoso. Ahora bien, Marcos, eh, después del concilio no, Marcos fue con Pablo al primer viaje misionero y después Pablo fue el que dijo, ya no quiero que venga Marcos, ¿no? Por Marcos hubiera sido probablemente, ¿verdad? Porque no se dice lo que pasó. Bueno, hubo un problema entre Bernabé y Pablo a causa de Marcos, porque Pablo dice, no quiero que venga Marcos, y Bernabé dice, que venga Marcos. Y entonces pelearon, bueno, se pelearon. Hubo distensión, distanciamiento entre Pablo y Bernabé a causa de Marcos. Es decir, Bernabé se puso del lado de su primo, Marcos, y Pablo dijo, bueno, pues ustedes se van por su lado, y yo me voy con otros, ¿verdad? Entonces sí, el problema fue un poco serio, un poco fuerte, pero no se colige que Marcos se peleó con Pablo por causa de Pedro o por la teología de Pedro. No, yo creo que no es por ahí la cosa. Y Pedro y Pablo no se pelearon tampoco, es decir, tuvieron diferencias, sí, pero no se pelearon. No se pelearon. Pedro y Pablo estuvieron siempre de acuerdo. Pablo dice, yo me voy con los gentiles y Pablo se va con los judíos. Pues no es cierto. Eso lo dice Pablo, pues no es cierto. El primero que fue con los gentiles fue Pedro. En Cesarea, este, predicó, fue el primero que se puso a predicar a los romanos. Pedro. Y cuando está hablando a los de Cesarea, que él ni quería entrar a la casa porque era una casa de impuros, pero dijo, bueno, pues si Dios me envió aquí, aquí predico. Y cuando estaba predicando a los impuros, vino el Espíritu Santo sobre ellos y aceptaron la fe. Y cuando va al concilio de Jerusalén, Pedro dice, pues si Dios decidió darles la fe a los paganos sin convertirse previamente al judaísmo, ¿por qué les vamos a exigir nosotros que se hagan judíos antes de hacerse cristianos? Y eso es la doctrina de Pablo, esa es la doctrina de Pablo. Pero el primero que la planteó fue el periquito. Entonces, no es tan cierto que Pedro y Pablo se hayan peleado, tuvieron sus diferencias, sí, que se hayan peleado y que Marcos se haya peleado con Pablo a causa de Pedro, no creo, nada indica eso.
Y luego que Marcos sea discípulo de Pedro totalmente fiel. Eso es una tradición posterior que tenemos que discutir. Lo mismo que el hecho o la tradición que dice que Lucas era discípulo de Pablo. No, la teología de Lucas no es la de Pablo. Es Bueno, diferente. ya no les quiero entretener más, porque son en ese momento las 9 de la noche. Próximo texto a analizar. No se presionen, tienen 6 segundos para sugerir algo. Sí, sí. Podría ser la continuación de cuando es llevado Jesús ante Pilatos. O sea, el juicio ya, pero por los romanos. Eso es largo, déjame ver. Mateo, Jesús ante Pilato, 27. Sí, es que mira, el 27 es primero los versículos 1 y 2 de Mateo, 27, 1 y 2, y luego del 11 al 26. Lo más que se ha considerado han sido parábolas, ¿verdad? Hemos visto un par de parábolas, una o dos. Eh, a lo mejor nos conviene ahorita seguir porque hay muchos textos muy interesantes de la pasión, muerte y Ujú. resurrección. El juicio ante Pilato es interesante, es un poquito largo, ¿eh? Sobre todo en Juanito. Pero Juan no lo vamos a ver. A ver, en Lucas, en Marcos, son 10 versículos, 13 versículos. En Lucas está dividido lo mismo que en Mateo, y son también como unos 15 versículos. Si quieren, podemos hacer el juicio ante Pilato. Puede ser. La coronación de espinas, la crucifixión, la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, la custodia del sepulcro, la resurrección, las apariciones de Jesús resucitado. Es la última, así que díganme, pero no se presionen mucho porque tienen todavía 3 segundos. A mí sí me Pues gustaría, profe. déjenos el día de mañana y le compartimos en el chat. La sabiduría felipiana. Muy bien. Sí, sí, porque ahorita ya no quiero yo presionarlos. ¿Qué tal si se toman como tarea de aquí a mañana sugerir en el chat? A ver, a mí me gustaría esto. Y ya pues, lo que digan, no sé, si no coincide nadie, pues de Tim Marín, de Pingoy, el que caiga. Y si coinciden 2 o 3 de ustedes, pues ya escogemos ese. ¿Les parece? Sí. De Sí, aquí a mañana. profesor. De aquí a Sí, mañana. Perfectísimo. perfecto.